Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fin. Tenemos el gusto de contar nuevamente con un muy querido invitado, el doctor Juan Falconi Puig. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Juan. Buenos días, Pedro. Para mí un gusto estar nuevamente en este programa de Hilando Fino y créalo que estoy convencido que se hila fino en este programa y hace falta hilar más fino en la República para ver si van al menos aclarándose ciertos temas. Bueno, hilando fino, parece ser que hasta las denuncias contribuyen a un clima de resignación. Sí, así mismo somos, la corrupción es parte de la vida, no se puede hacer nada,
Y es una situación de disculpa, legitimación, justificación del asunto, y mientras tanto el gobierno sigue como una aplanadora con su agenda extremista de privatizaciones, desregulación y de llevarse el país al vilo con sus amigos. Hilando fino, Juan, ¿qué se puede hacer para combatir la corrupción efectivamente? Bueno, mire, el tema tiene varias aristas, varias connotaciones, pero hay una que es medular, mi estimado Pedro. Hay una que realmente es medular, que se la pasa por alto, y particularmente el gobierno la pasa por alto, no la menciona, alguna vez aisladamente y en lo que le conviene la ha mencionado, pero porque el gobierno es uno de los usuarios de este sistema, el principal usuario casi que se podría decir en algún momento. La corrupción se concreta, se configura finalmente a nivel judicial. Cierto que hay problemas penitenciarios, cierto que hay problemas de policía, cierto que hay problemas de equipos en la policía, todo eso es cierto. Y en el problema penitenciario particularmente se rebajó el presupuesto, se rebajó sistemáticamente en los últimos tiempos el presupuesto de las penitenciarías, y esa es una de las consecuencias de la deficiencia de esa atención. Pero volvamos a los jueces. Los jueces son los encargados, yo no digo de administrar justicia, porque no es un negocio que se administra, aunque algunos jueces, efectivamente así lo hacen. Parecen cajeros que abren los cajones para que les pongan la plata y cierran los cajones, ¿verdad? La justicia se hace, la justicia se declara, y la justicia se hace y se declara ante el público. Esa fue la tradicional manera de hacer justicia para que el público vea cómo se hace o se deshace la justicia, para que la justicia ante el público lo ponga al juez correcto o al juez incorrecto en evidencia, al juez probo o al juez improbo ante el público. Y sin embargo, hoy por hoy vivimos una especie de justicia secreta por ventanilla, todo es esotérico, no hay un verdadero acceso al expediente, ni siquiera los abogados tenemos acceso al expediente, no hay un sistema de justicia claro, no está el público con el acceso a la justicia como debía estar, como siempre estuvo. Con la historia y el cuento que yo propugné, yo era recién graduado, jovencito, estoy hablando del año 82, yo propugnaba en el país y lo decía en una conferencia internacional en Quito, que organizó nada menos que la Corte Suprema de esa época. Claro, era una Corte Suprema que presidía Gonzalo Zambrano Palacios. Imagínese usted la diferencia de jueces con los que tenemos hoy, ¿verdad? Y entonces eran las 8ª jornadas de derecho del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y mi conferencia era, que era un muchachito, me llamó la atención que me habían invitado, pero ya era profesor de Derecho Procesal, mi conferencia era sobre el proceso por audiencias, porque no es un proceso oral totalmente. Entonces, hoy tenemos, recién desde el año 2016, tenemos o por ahí el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, que contempla el proceso por audiencias. No es totalmente oral. Todas las decisiones del juez son por escrito y hay muchas etapas del proceso que son escritas. Pero bueno, ese es un marco general. Pero ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con esa corrupción judicial? Los jueces se han creído hoy por hoy de lo que en alguna época se llamó el poder judicial. No hay poderes, el poder es uno solo que reside en el pueblo. Y ese poder que es uno solo y reside en el pueblo se reparte en funciones. Y la función judicial hoy por hoy es la cenicienta de la moral en la República. Es realmente un desastre, porque si no es inmoral, es lenta, engorrosa, corrupta, se pasa poniendo dificultades para vender facilidades. Pero sin embargo, ciertas cosas y ciertos hechos se manejan de una manera
absolutamente expedita, fluyen como si nada, con una agilidad impresionante. Y esas de son, manera seleccionada con claros intereses políticos. exacto, y esas son, por ejemplo, como yo las he denominado, las prostituidas acciones de protección. Las prostituidas acciones de protección, que a ojos vista algunas son impulsadas por el gobierno. ¿Qué va entonces el gobierno a criticar eso? Habla de la corrupción en general, habla de la corrupción política y no ve su propio interior, sus propias decisiones, sus propios colaboradores. Entonces, mire, esta situación que usted está planteando nos pone en una situación que me parece que no es única aquí en el Ecuador, en toda América Latina, en lugar de mejorar, como de hecho parecía algunas décadas, ¿no es cierto?, que del retorno constitucional parecía que había un proceso de institucionalización del sistema judicial, había un proceso de profesionalización de los jueces, había inclusive un proceso de desarrollo hasta teórico, ¿no?, importante en distintas ramas, de ir buscando mecanismos procedimentales que, respetando una tradición del derecho latino, pues permita ir avanzando, no solamente en agilidad, sino con lo más avanzado en términos de los derechos humanos. Y sin embargo, de un lustro para acá, ¿no es cierto?, parece ser que lo que fue antes la estrategia de los Estados Unidos de tener controlados a los militares con la Escuela de las Américas, Fort Bragg y toda esa cuestión, ahora parece ser que están haciendo lo mismo, capturando a la función judicial de toda América Latina, no solamente para institucionalizar la desinstitucionalización, o sea, Exacto. generar un proceso de incertidumbre, ¿no es cierto?, a los dados con respecto al sistema judicial, sino de instrumentalizarlo claramente contra aquellos políticos que no le convienen, en definitiva. Esto me parece que es clarísimo en el caso, por ejemplo, de Lula en Argentina, en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Lula en Brasil, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que inclusive estuvo coordinado con un intento de asesinato. Se ve claramente en los casos de Centroamérica. Ahora está habiendo inclusive un conflicto con la cuestión de la corrupción entre Guatemala y Colombia. Utilizaron en contra de Bachelet en Chile, y bueno, en el caso del Ecuador es clarísimo. Si se estuviera haciendo doctrina, ¿no es cierto?, si se estuviera planteando una nueva escuela, debería, por ejemplo, utilizarse el criterio de payasadas como el influjo psíquico o el hecho de que como el tío fue culpable, el sobrino tiene que irse a la cárcel. Aquí también tendría que irse a la cárcel el presidente porque su cuñado claramente está siendo involucrado con una serie de evidencias. ¿Qué es lo que está sucediendo ya en términos institucionales de largo plazo con el sistema de legitimación, el sistema constitucional en el Ecuador? Claro, ese sistema constitucional y la institucionalidad está venida abajo totalmente. ¿A qué punto quiero hacer una especie de parábola, Pedro? Al punto de que el Ecuador parecería que el país está perdiendo el juicio, pero el juicio no en el sentido de un proceso judicial, sino de aquí, porque todo es un caos. Todo es destrozado. Donde se meten la mano ciertos funcionarios, hasta ahí llega la institucionalización. El país está legal y estructuralmente destrozado. Nunca, créamelo, desde que entré a la universidad y desde lo que tengo historia de la República, que algo conozco, nunca estuvo tan podrido el sistema judicial ecuatoriano. Nunca estuvo tan descalificadamente representado. ¿Y qué le voy a decir que creo que es importante para que esto se aprenda? ¿Cuántos jueces usted cree, de cuántos jueces tenemos noticias que hayan sido condenados por prevaricato? Ni uno. Sabemos que todos los días los jueces están cometiendo ilegalidades, inmoralidades, que están fallando contra la ley, que están actuando contra la ley, que están destrozando el sistema judicial. Se olvidan que el servicio de justicia es un servicio público de justicia, es servicio
público de justicia, quiero hacer énfasis en eso. Y la gente, la gran mayoría de los ecuatorianos, mientras la gente es más humilde, más da todo por perdido cuando tiene que acudir a los jueces, porque no tiene plata para darle a los jueces, porque no tiene plata para coimas. En el proceso de Kafka, ¿no es cierto? El protagonista no sabía de qué le acusaban, pero ya se sentía culpable, precisamente Claro. ya se sentía víctima del asunto, ¿no es cierto? Con riesgo de su vida, precisamente porque se va creando este clima opresivo, esta Exacto. situación inconsciente en que la gente sabe que tiene todas las de perder con el sistema judicial por su Claro. arbitrariedad, por la falta absoluta de Se cualquier torna, esperanza de la justicia, sino como usted decía hace un momentito, se crea el problema para vender soluciones. exacto, ¿Qué alternativas tendríamos? lo que le digo, poner dificultades para vender facilidades, pero ese proceso kafkiano, vaya usted, pregúntele a esos jueces, mitad pícaro, mitad ignorante, si tienen idea acaso de quién fue Franz Kafka y cuál fue la obra que se llama El Proceso, que lo hizo célebre. Pero mire usted, es que esto es una realidad estadística, Pedro. ¿Cuántos jueces han sido condenados por prevaricato en la República en los últimos 10 años? No digamos en este periodo, en los últimos 10 años. Y no solo eso, la Corte Constitucional, la Corte Cervecera, la que se la llamó cervecera por ese escándalo que involucraba a la Cervecería Nacional, se declaró y decidieron que los jueces constitucionales no son sujetos de prevaricato. O sea, pueden cometer cualquier delito por encima del principio de igualdad ante la ley y ellos están exonerados. Son impunes e inmunes en la República. Pero esto no termina reciente. He visto en el diario Ahora de Mañana, Pedro, he visto en el diario Ahora de Mañana que ahora una jueza de Santa Rosa, amenaza ya con destituir a la Asamblea por una acción de protección de esas prostituidas acciones de protección, hasta que no terminen algunos jueces que dan esas acciones de protección en la cárcel, van a seguir con esa corruptela. Amenaza a la Asamblea que si no posesiona a los vocales suplentes del Consejo de la Judicatura ante la destitución que ha resuelto la Corte Constitucional, van a ser destituidos la Asamblea. O sea, un juez, una jueza de pacotilla que apenas sabrá leer y escribir y que escribirá sentencias con falta de ortografía, quiere imponerle los tiempos al órgano legislativo de la República, a una función del Estado, una jueza de primer grado y de pacotilla de Santa Rosa. Mientras más alejados estos jueces son de las principales ciudades, donde de alguna manera hay más control, más abusivos, más arbitrarios, más ilegalidades cometen. ¿Cómo admitir eso hoy día? Esa jueza tendría que ser, para que siga la misma línea, para que cumpla sus ofrecimientos, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, destituida inmediatamente, pero inmediatamente, con la sola información de la prensa, destituida inmediatamente. Pero todo un tema de un espíritu de cuerpo, ¿no? Que va a terminar protegiendo. Entonces, es una cuestión de que solitos se autodefienden en un círculo cerrado allí. Es imposible, ¿no es cierto? Se solapan entre ellos. Se atreve a denunciar, ¿no es cierto? Inmediatamente pueden haber las represalias. Eso me hace acuerdo, alguna vez leía de cómo los servicios secretos británicos en el siglo XVII, XVIII, para atacar a Francia, lo que hicieron fue capturar al sistema de jueces. Inclusive se creó toda una religión, hay una disidencia religiosa, los jansenistas, porque los jueces empezaron a manejar la vida política de tanto del gobierno central como de los propios señores feudales. Entonces el poder inapelable. Esto acabó en la destrucción del sistema del antiguo régimen y luego en la Revolución Francesa con el baño de sangre que eso significó, ¿no? Claro, y hay una tergiversación perversa. Hay una tergiversación perversa, porque hoy por hoy se habla de la iniciativa judicial. Y yo estoy de acuerdo, tiene que haber una iniciativa judicial porque hay un principio que es importante que se conozca. Yo trato de ponerlo esto en palabras sencillas, pero no deja de ser derecho y a veces derecho profundo, ¿verdad? El juez no puede dejar de dictar sentencia. Eso viene desde el non liquid de Roma. Non liquid era
no tengo la solución. Eso no puede el juez invocarlo. Cuando en la Revolución Francesa se dividieron las funciones del Estado, que a esa época se llamaban poderes del Estado, ahí lo primero que se preocuparon en la Asamblea francesa fue que el juez no deje de dictar sentencia. Tiene que dictar sentencia, pero resolviendo en justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a falta de ley o en casos de oscuridad de la ley, el juez tiene que resolver, porque por eso se habla de los justiciables, la gente que acude al juez, y más que nunca en estas épocas, es porque no tiene más camino, porque ya se agotaron todos los otros caminos, se agotaron las soluciones, se agotó hasta la misericordia para que haya que acudir a un juez. Y hay jueces que deben resolver hasta por misericordia y no por la más leve dádiva. Pero para ellos la más leve dádiva se convierte en irresistible para algunos jueces. ¿Y por qué? Pero No, en este diseño institucional, para eso, para poder garantizar que puedan haber estos procesos inclusive de iniciativa judicial, de probidad, de transparencia, de agilidad, de rigor procedimental y toda esa cuestión, era el Consejo de la Judicatura. Pero claro. parece ser que hasta eso, parece que hay vientos esperanzadores en el Consejo de la Judicatura, pero por ejemplo acaba de renunciar la señora María Josefa Coronel, ¿no es cierto? Pero justo después de que parece ser que se cumplió con el cometido, porque ella era muy interesada en que se le dé el vuelto a los Isaías. Y la carta de renuncia justamente hace referencia de que faltaron recursos, una cosa así. Pero en realidad parece ser, ¿no es cierto?, que hay grupos específicos que tienen agendas específicas y le dejan al país en una situación, una vez cumplidas esas agendas, le dejan al país en una situación de total destrucción del sistema judicial y de la esperanza de justicia en el país. Pero usted anota algo, Pedro, que es digno de destacarse. Sin ser abogado, tiene un sentido común y tiene obviamente una información y una estructura intelectual que le permite hacer esta observación clarísima. Ahora, yo le hago la historia del Consejo de la Judicatura, que se regó por toda América Latina y en otras partes se llama Consejo de la Magistratura, que va a dar lo mismo, que se quería que haya un órgano independiente del juez, un órgano de gobierno y administración del sistema judicial, justamente para independizar las labores de los jueces y para que lo que tenga que ver con la disciplina, con el manejo, con la probidad, con la seriedad de los jueces, no esté bajo el análisis de otro juez, porque lo que usted acaba de decir, se solapan entre ellos, pues. Se solapan entre ellos porque si es un juez el que tiene que resolver lo de otro juez, lo va a solapar, como ocurre, por ejemplo, como le estoy dando yo, el delito de prevaricato. No hay jueces dentro de una corrupción generalizada que yo conozca, y no sé si usted conozca, en los últimos años no hay juez. Han llegado hasta la destitución, pero no hay juez que haya sido condenado por prevaricato. Y cometen el prevaricato de la Corte Nacional para arriba y para abajo. Aclárenos, por favor, ¿qué quiere decir prevaricato? ¿Cuándo se comete? Prevaricato es un delito tipificado, del prevaricato, y si no me equivoco es por ahí el artículo 258, por ahí no me interesa, no sé los artículos de memoria, pero es un artículo tipificado que consiste en que el juez deje de hacer lo que la ley manda o haga lo contrario. Eso es prevaricato. Y entonces cuando viene el juez y le tergiversa cínicamente, descaradamente el texto legal para fundar un fallo, para fundar una decisión, una sentencia, y le da la vuelta al texto legal, y le da la vuelta a lo que consta del expediente, ¿verdad? Yo tengo un fallo de la Corte Nacional en el que dice que en el fallo de segunda instancia no hubo motivación, cuando en el de ellos no hay motivación y el de segunda instancia es uno de los fallos mejor motivados que he leído en los últimos tiempos, para darle un ejemplo, ¿no? Entonces, esto es de la Corte Nacional para abajo. Y el sistema realmente, lo dice todo el mundo, está podrido, no va más, y empezando porque para acceder a la judicatura ya se accede con trampa. Ya se accede con concursos amañados, con alteraciones de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, el país se va a degradar. Se gana la fiscalía con el 10/20, imagínense cómo serán los jueces. El país se va degradando, Pedro, y entonces nadie puede negar, porque es un hecho notorio, evidente, la influencia del gobierno
en esas podridas y prostituidas acciones de protección, ya para mantener a los funcionarios que les convienen, como ocurría en el Consejo de Participación Ciudadana, ya para poner a los que también les interesa y les conviene, como están aspirando ahora los suplentes. ¿De dónde salió súbitamente la decisión de la Corte Nacional de destituir al Pleno, todos al mismo tiempo? Ya hay un análisis y ponen las sesiones que se hayan convocado en enero y tal, pero yo le pregunto y le digo a usted, le pregunto, que a veces gano claridad en preguntar a los periodistas, a los intelectuales, a la gente que tiene que ver con el quehacer de la República. ¿Usted cree en su sentido común, en su información y en su preparación, porque no hay que ser abogado para esto, que en órganos colegiados hay solidaridad? Le pregunto. Absurdo, pues. Digamos que hay un órgano colegiado de cualquier naturaleza, digamos la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, que tiene 7 consejeros, y aparte Sobre todo que una cosa es solidaridad, lealtad, economía, y otra cosa es complicidad y alcahuetería. Pero claro, exacto. Entonces diga usted que se sanciona, esta jueza de pacotilla de Santa Rosa en esta mañana pretende, amenaza con sancionar a la Asamblea si no posesiona a los suplentes del Consejo de la Judicatura. Y hasta donde yo conozco, la Asamblea ni siquiera se ha pronunciado si los posesionan, no los posesionan ni nada. Le va a imponer, le da 72 horas. Están en la prensa de hoy día, le da 72 horas. O sea, que si no una jueza de pacotilla, que le repito, no sabrá ni siquiera escribir bien un fallo, o lo hará con falta de ortografía. Yo hago acuerdo, ¿no es cierto?, de que otro juez o jueza, no recuerdo, también obligó, ¿no es cierto?, a que se les dé el vuelto a los Isaías y también daba un plazo al funcionario, si no solamente que podía ser despedido, cancelado, sino que además tenía que pagar él una multa y tenía que hacerse un juicio de repetición al funcionario que quería defender el interés nacional. Y que le devuelvan los bienes, ordenó un juez encima de una sentencia de años antes ya ejecutoriada. Esa es cosa de loco. Los jueces están por encima del ordenamiento constitucional, los jueces están por encima de la voluntad popular expresada en la Asamblea. En la práctica. Los jueces hacen política económica, los jueces están en la política financiera del país. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿Quién controla a los jueces? Claro, eso en la práctica. Pero en la teoría deberían estar totalmente sometidos al mismo ordenamiento, pues, ¿no? Y como le digo, la teoría hoy es la iniciativa, lo que se denomina el activismo judicial. Pero ese activismo judicial es razonable y vale en el ejemplo que yo le daba, para no dejar de hacer justicia por falta u obscuridad de la ley, pero no para cometer ilegalidades, arbitrariedades, abusos, etcétera. Entonces, bueno, y habiendo como hay notables, honrosas, talentosas excepciones dentro del sistema judicial, del mundo de la justicia, del mundo de los abogados, inclusive de la academia, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer la gente decente que parece que ya empieza a despertarse, que parece que ya empieza a articularse para reaccionar frente a esta situación y salvar al país? Bueno, hay muchos caminos, pero el más común por es protestar, hacer público, que se sepa, que el país entero se entere, acudir al Consejo de la Judicatura para que, claro, que también ha habido ahí harta prostitución, ¿no? Acudir al Consejo de la Judicatura para que actúe, que para eso se creó, y como le decía justamente, para fiscalizar y observar la conducta. Bueno, pero parece que ya jueces. empiezan a cambiar las cosas por allá también, ¿no? Claro, pues bueno, por eso yo decía hace 2 o 3 días en otra declaración que las primeras declaraciones del nuevo presidente son alentadoras porque impone y dice, y además advierte el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura que no habrá lugar a esas prostituidas acciones de protección. Por eso yo suelo decir a veces, ¿cuánto le habrán dado? ¿Cuánto le habrán dado a esa jueza de pacotilla de Santa Rosa para esta nueva acción de protección? Y agrego para no cometer injuria, ¿cuánto le habrán dado a pensar, si acaso puede pensar jurídicamente, ¿no? Que quede claro. Pero hay otra, porque la cuestión es integral, ¿no? La responsabilidad de la fiscalía. Aquí estamos viendo un problema también muy serio, ¿no es cierto?, frente a las evidencias de estas noticias criminis que se llaman los abogados, que empieza a aflorar en los medios de comunicación que involucran directamente al presidente.
bueno, habría que preguntar dónde están los procesos que en otros casos se hicieron con tanta celeridad cuando se intentaba, por ejemplo, dejar fuera de la contienda electoral al expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Cuando se dio una evidencia además internacional respecto a las posesiones offshore en guaridas fiscales del presidente y de su familia. ¿En qué quedó ese proceso? ¿En qué quedó el proceso Danubio? ¿En qué quedó el proceso de los Ad honorem? ¿En qué quedó el proceso, por ejemplo, de la subasta de los cargos públicos, de la subasta de las secretarías en agricultura, de la subasta de los puestos en la aduana? ¿En qué quedó en el tráfico de influencias con el ex gerente de Petroecuador? Con la cuestión de las mujeres, poniendo ahí funcionarios. ¿En qué quedó la cuestión del exministro Vera, del Ministerio de Energía? ¿En qué están? Es decir, aquí estamos viendo como que fuera una cuestión, digamos, reciente, pero en realidad hay un patrón de conducta clarísimo que se ve desde los primeros días de este gobierno y que se remontan inclusive a sus antecedentes en el gobierno de Lenín Moreno. Y no hay ninguna alternativa. Yo no veo que se hayan tomado acciones en ese sentido. ¿Cómo entiende usted estas cosas y cuáles son los instrumentos jurídicos que tendría, por ejemplo, la Fiscalía para actuar y por qué no lo está haciendo? Pero mire, usted ha hecho un recuento pues apretado de las circunstancias y efectivamente no hay acción alguna ni va a haber. Y sí se puede tomar, ya vamos a anotar esto, no hay acción alguna ni va a haber. Y muchas de esas acciones, si usted ve, todas estas acciones de protección han coincidido con los intereses políticos manifestados o implícitos del gobierno. ¿Cómo va el gobierno a estar en contra de las acciones de protección? Por eso es que yo decía que las primeras declaraciones del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura son alentadoras porque él se refirió concretamente a las acciones de protección, a esas que yo denomino prostituidas acciones de protección. Y entonces, ¿cuál es la solución? Porque esto va todo mezclado y esa es parte de donde se quiere pescar, como es el dicho común, a río revuelto. Porque todo eso y todos estos conflictos deberían ser al final del día resueltos al nivel de la Asamblea Nacional, porque es el órgano máximo de fiscalización y legislación en la República. Quien puede fiscalizar desde el presidente de la República para abajo a los más altos funcionarios del Estado es la Asamblea. Y además esa fiscalización puede consagrarse, si al final llega a ese punto, en un juicio político. Y en el juicio político puede concluir en que se archive, que se termina o en que se destituye al funcionario cuestionado. Esta es la síntesis. Entonces la solución existe, pero ahí está la consigna. Claro que en la Asamblea, un órgano heterogéneo, hay de todo, ¿verdad? Hay gente más competente, hay gente menos competente. Hemos tenido legisladores célebres en la historia de la República, pero célebres. Han pasado por esa asamblea Raúl Clemente Huerta, para no irme muy atrás, ¿verdad? Y ha habido desde esa época Rodrigo Borda, el mismo presidente Borda, fue diputado, Jaime Rondón fue diputado. Ha habido gente célebre en esa asamblea, en su momento denominado Congreso. A veces yo hasta ahora lo llamo Congreso, o digo diputados porque los diputados a la asamblea son diputados delegados. No es que hay que llamarlos necesariamente asambleístas, no, son diputados a la asamblea también. Y entonces ahí debería, pero se le ha atacado de tal manera. Ya no es el mejor ni la mejor integración que existe en la historia de la República, pero no deja de ser, no es tampoco el primer poder del Estado, no deja de ser el principal órgano político en la organización de la República, porque convergen todos los sectores políticos en la Asamblea, tienen la máxima representación. Y ahí está, déjeme hacer un paréntesis, la inconstitucionalidad de la pregunta de la consulta, que está encaminada a mermar el número de miembros, a reducir el número de miembros, pero a costa de un sofisma y a costa de rebajar a 10 provincias, las más pequeñas, a un diputado por provincia. Y eso es retroceso, regresión en el derecho a elegir y ser elegido. Pero la Corte Constitucional mira para otro lado y dice que no, que eso no. Aprovechando la referencia que usted está haciendo, además es un caos programado, porque Claro. explícitamente
precisamente han hecho todo lo posible, no solamente para llevarse la plata de una deuda externa, porque es hecho con un préstamo internacional, el censo, porque esa consulta está mandando que los diputados o los asambleístas en el futuro van a ser determinados conforme a los resultados del censo. Pero el censo es un fracaso, ha sido boicoteado desde el principio. Hay sectores enteros donde no se ha completado el censo y entonces va a haber una disputa y vamos a terminar peleándonos todos contra todos. El gobierno va a poder seguir con el reparto, las privatizaciones, la desregulación, el nuevo feriado bancario, los créditos vinculados, las offshore, las guaridas fiscales, la corrupción, los padrinos y toda esta cuestión, porque el país va desde el 6 de febrero, si es que gana el sí en la consulta, va a seguir peleando por quién tiene más población. El censo está condenado al fracaso. Quieren con eso tapar todas las estadísticas oficiales que vienen siendo posicionadas desde el 2018 en lo que tiene que ver con la pobreza, en lo que tiene que ver con el desempleo. Por eso no quieren que funcione. Pero además está explícitamente hecho para que después todo tenga que hacerse con modelos matemáticos, o mitomáticos, no sé si son matemáticos o mitomáticos, para inventarse las cifras. Así es que nos van a tener entretenidos de aquí al infinito, ¿no es cierto?, peleándonos unos contra otros y eventualmente echando leña al fuego con temas secesionistas. Acordémonos del tema de la marcha de los crespones negros, 1 millón de guayaquileños saliendo a plantear guerras fratricidas, cuando en realidad lo que se estaba es defendiendo de los intereses de ciertos banqueros que ahora están regresando y entrándose por la ventana. ¿Cómo este es asalto a la institucionalidad? Entonces, parece ser que tiene una agenda muy, muy precisa. Efectivamente, y ya que estamos en eso, le voy a dar otro ejemplo, es un caos programado. Pero déjeme terminar este ejemplo con lo de la integración de la Asamblea. Eso es manifiestamente inconstitucional. Inconstitucional, porque hay regresión de derechos que los prohíbe la Constitución. Por eso está la regresión del derecho a elegir y ser elegido, cuando a las provincias nada menos que le quita a unas 2 o 3 representantes, para dejarlos con uno solo, siendo para cada provincia, y sobre todo las más distantes de la capital, importantísimo mantener su representación en el órgano legislativo en la capital de la República, porque esos son agentes de la provincia que representan y están velando por los intereses de esa provincia, ¿verdad? Entonces, y velando por la unidad nacional y la estabilidad jurídica y política del país. Claro, eso es inconstitucional y esa pregunta, revise usted, yo le estoy hablando ahora de memoria, no tengo los instrumentos a la mano, pero revise usted el artículo 444 de la Constitución y esa pregunta que altera la integración de la Asamblea y merma el derecho a elegir y ser elegido con una regresión de derechos, debió ser en todo caso materia de una constituyente, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución. Yo le doy con las señas, no estoy aquí con especulaciones. Y ya que estamos en esta parte, déjeme hacer otra explicación clarísima que la están pasando absolutamente por alto con una verdadera dirección, con un direccionamiento del comentario, porque he visto hasta el análisis que hace una periodista en un diario muy importante a nivel nacional y no menciona una palabra de lo que yo le voy a señalar ahora. Mira a ver la pregunta, creo que es la sexta, en el dictamen de la Corte Constitucional se las mezcla entre quinta y sexta pregunta de la consulta, decreto 607. En esa pregunta, que es la facultad del Consejo de Participación para nombrar autoridades, para nombrar ciertas dignidades que particularmente le interesan al gobierno, como contralor, como procurador, etcétera, ¿verdad? Cuando se quiere quitar esa facultad para que sea el Congreso, la Asamblea, antes Congreso, la que haga esos nombramientos, pero de una terna que envíe el presidente de la República. Y si es que se demoran más de X días, va el primero de la terna automáticamente, pero no termina ahí. Si es que esa pregunta, y esto es lo que no se dice y tiene que quedar clarísimo, si esa pregunta se llegase al absurdo de aprobarla mediante el sí, resulta esto prácticamente, ahí hay en los anexos, y esto tiene que quedar clarísimo,
Si no está claro, me pide que aclare algo para beneficio de la audiencia, Pedro, porque esto es fundamental que quede claro. Si es para que esto se cambie toda la estructura del Estado, porque la pregunta es contesta sí o no, y por eso es tramposa y mañosa, porque hay preguntas, eso es lo que se llama sugestiva, porque sugiere la respuesta, ¿verdad? Son tan sugestivas que yo decía en otra declaración, ya solo falta que nos pregunte si quiere ser feliz o no. ¿Y quién le va a contestar que no quiere ser feliz? Todo el mundo le va a contestar que sí quiere ser feliz, ¿verdad? Entonces, pero a esta pregunta, que si quiere que cambie la integración de las autoridades, la designación que hace el Consejo de Participación Ciudadana, pero en el anexo lo que no se lee, y lo que sean que lo hayan leído, que si no lo leyeron, ciertos analistas y ciertos periodistas debieron leerlo, no se dice lo que está dicho en las disposiciones transitorias primera y segunda de esa pregunta, quinta o sexta la del Consejo de Participación, que dice que para todo el cambio estructural en la legislación del país, el presidente tiene, esto es básico que quede claro, Pedro, el presidente tiene 180 días, 6 meses, para enviar a la Asamblea los proyectos de ley. Todos los proyectos de ley que cambian la estructura completa del Estado, ¿verdad? A la conveniencia. Y de ahí la Asamblea tiene, dice el texto, 365 días. Esto es un año. Hay años que tienen 365, 366. Ya va año y medio. Exacto. Entonces, ya va año y medio. Aclaremos, año y medio que se va extendiendo las funciones de los prorrogados en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en todos esos sitios tan claves para el gobierno para continuar, ¿no es cierto?, con su política. Pero va más allá esto, Pedro, es escandaloso, va más allá. Ese periodo, entonces, se puede prorrogar por 90 días más. Entonces ya no va año y medio, sino que ya va 1 año 9 meses. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el truco en el año 9 meses? Que ese año, en teoría, porque puede extenderse muchísimo más allá, y la Corte Constitucional habla de 600 y pico de días, va a haber. Entonces, en ese teoría, año y 9 meses, siguen como autoridades las que están actualmente en funciones prorrogadas, las que buscan y quieren. Pero además hay la posibilidad de que tengan una disputa entre que el Congreso no, que la Asamblea no acepte el asunto, haya un veto presidencial, con lo cual se prorroga 1 año más. Con lo cual se va fácil, iba a decir eso, y sin contar con el veto. La Asamblea dicta la ley, el presidente la veta, y nos vamos al siguiente periodo. Todo el resto del periodo de este gobierno se va con las autoridades actuales, amo y señor de la República, haciendo y deshaciendo a su conveniencia política. Tiene controlada toda esta argolla, ¿no es cierto?, que están controlando las funciones de control, precisamente. Y esa es la manera de mantenerla. Y esa es la manera de mantenerla. Y esa es esa última acción de protección de una jueza de Santa Rosa, de la que se informa hoy día en la prensa, amanecí a ver eso en el periódico, para que amenazando a la Asamblea, quiere imponerle los tiempos de la Asamblea, las prioridades de la Asamblea. Miren la audacia de esa jueza, quiere imponer los tiempos para que si en 72 horas no nombra a los suplentes del gobierno porque tiene mayoría, para que integren el Consejo de Participación, destituya a la Asamblea. O sea, una jueza de pacotilla tratando de imponer los tiempos nada menos que a la Asamblea Nacional. Y esa es la para recapitular pero solo termino con esto, Pedro. ¿Y por qué 72 horas? ¿Por qué las 72 horas? Porque se mueren de miedo que no van a ganar la consulta. Porque con todo esto, que esto trasciende, su programa trasciende, circula, la gente en las redes ya va dándose cuenta y dice, no, si esto es una farsa, aunque sea la pregunta linda, aunque no haya puesto la pregunta si queremos ser felices o no, pero aunque la primera pregunta, ¿quién no quiere luchar contra el crimen organizado? Todo el mundo. Y en la de la extradición no es tan sencilla porque la extradición se mueve bajo los esquemas de reciprocidad. Entonces, para que funcione la extradición, tiene que haber reciprocidad. ¿Sí me explico? Entonces,
Aunque quieran dar preguntas que son automáticamente de sí para el común de los mortales, lo que merece como respuesta concreta es todo no, para que quede claro que el pueblo ya no le toman el pelo, que al elector ya no le toman el pelo de la manera más simple, aprovechándose de la falta de conocimientos o de la ingenuidad de algunos o de la falta de información de otros. Esto ya tiene que tener un límite. No se ha destrozado la institucionalidad, la estructura jurídico-política del Estado, jamás en la forma que se lo ha hecho en estos tiempos. Entonces, Eso es así. recapitulando para la audiencia, ¿no es cierto? Si es que triunfa el sí en la consulta, lo que se estaría es completando la dictadura perfecta. La consulta lo que haría Exacto. es refrendar la impunidad, ¿no es cierto? El hecho de que las autoridades de control no hagan nada o hagan un amague para la prensa, pero no hagan Así. nada efectivo para combatir la corrupción, para desmantelar estas argollas internas de negociados, de sobreprecios, de tráfico de influencias, que están apareciendo por todos lados y que ya se veían venir desde el principio. Aquí aparecen los Así. mismos personajes, los mismos modus operandi, o sea, aparecen los mismos grupos banqueros, los mismos personajes que salieron de la crisis bancaria de hace 20 años, aparecen los tráficos de influencias, el mal manejo de los dineros del Estado, los sobreprecios en los contratos, las offshore, las guaridas fiscales, Andorra, Panamá, aparecen nuevamente los mismos personajes, los mismos mecanismos, ¿no es cierto? Y las autoridades de control que quieren prorrogarse, quién sabe, ya estamos ahorita, estábamos por 2 años y medio, o sea, ya estamos en el próximo gobierno, inclusive van a estar las más autoridades, Exacto. para garantizar que no pase nada, que nadie levante un dedo respecto a los casos flagrantes que están siendo objeto de filtraciones. ¿Quién sabe qué más está sucediendo? Entonces, yo creo que es muy importante ligar estas cosas. Usted decía al principio, hay posibilidades, ¿no es cierto?, para combatir la corrupción que están siendo minadas sistemáticamente, empezando por el tema de los jueces. Luego aparece todo el tema de la construcción, porque los jueces son los que reciben, ellos tienen que recibir los informes de las autoridades de control, de la fiscalía, pero resulta ser que estos sectores no están operando. De nuevo, no es caso que recién aparece ahorita. Algunos quieren plantear como que recién empiezan a aparecer casos de corrupción. El primero se denunció, ¿no es cierto?, por el hecho de que ya en una consulta se dijo que ningún funcionario público puede tener intereses en las offshore. Y resulta ser que el presidente de la República las tiene. Traspasa a su familia, a su mujer, ¿no es cierto? Y aquí, corríjame por favor como abogado, se supone que hay sociedad conyugal y el hecho de pasar, ¿no es cierto?, en un intento que habría que averiguar si es que esto no es testaferrismo, de pasar a su mujer, a sus hijos, la propiedad de las cuentas offshore, no le exime de responsabilidad porque aquí hay una sociedad conyugal. Entonces, resulta ser, por ejemplo, que se denuncia que el señor Iván Correa ha sido también gerente de Banisi, que es el correspondiente del Banco de Guayaquil en Panamá. Entonces, ¿en qué quedó el ordenamiento jurídico del país? Bueno, quedó en manos de unas pocas personas y entre esas unos elementales que además se creen listos y audaces con todos estos manejos esotéricos jurídicamente hablando. Y lo que usted dice, porque con esto, si a eso, si acaso en el poco probable supuesto de que llegase a ganar el sí, se va para el próximo gobierno, todo manejando el país como una hacienda. Así de sencillo. Y esto es inadmisible, esto es inaudito. Nunca se ha visto esto. Y lo paradójico que haría, para que lo tengan claro los electores, lo paradójico sería, pero si se aprobó en consulta por la mayoría de los ecuatorianos, pero no saben y no les ha informado con claridad, y el Consejo Electoral debió preocuparse de que se les informe con claridad, porque hay un engaño descarado, no saben qué es lo que está atrás de esas preguntas, de cada una de las preguntas, sobre todo de las preguntas que yo he señalado. Y además, Ahora, pero hay la otra, esto, Pedro, ¿acaso resuelve algo? déjeme terminar solo con este ejemplo. ¿Cómo puede decir la Corte Constitucional que el mermar un diputado o 2 diputados, creo que alguna llegaría hasta 3, a 10 provincias que integran la República, como que mermar eso es cuestión procedimental? Eso dice en el dictamen, de no creerlo,
que es cuestión procedimental, como que si fuera mero procedimiento. Y en vez de decir procedimiento, dicen procedimental para pretender hacerse los intelectuales. ¿Sí me explico? Eso es todo. Y entonces es una... Y además también se le reduce a los migrantes, ¿no? Se reduce Claro, drásticamente la representación de los claro, migrantes. de Esto es un seis, chiste cruel porque este gobierno ha expulsado a 200.000 ecuatorianos, dato ya en firme. claro. 200.000 ecuatorianos que han tenido que salir de su país, han tenido que dejar a sus familias, ¿no es cierto?, arriesgando sus vidas porque este país no les da solución. Y No les al mismo ofrece, tiempo claro. expulsan, ¿no es cierto?, igual que en la crisis bancaria anterior, les quita representación. Claro, y mire, a ver, usted nota algo que también es trascendente, Pedro. Cuando ya emigra es porque ya no tiene más remedio, ya no tiene más salida. Cuando deja su patria, deja su familia, deja sus amistades, deja su entorno, es porque ya se muere de hambre, por eso emigra, ¿verdad? Y ahí hay un diario que dice también, yo le oía al presidente que decía que ha creado ni sé cuántas fuentes de trabajo, pero hay un diario, uno de los diarios importantes que circula a nivel nacional, que dice que en diciembre había 254.000 personas buscando trabajo. Entonces, ¿cómo son las cifras? ¿Qué es lo que vale? Pero la La evidencia es que, por tergiversación. eso es tan claro por qué quieren que no funcione el censo, por eso está claro por qué a los empadronadores no les han pagado, no les han dado los instrumentos necesarios, han hecho un caos, un desbarajuste el tema de las zonas censadas, inclusive, por ejemplo, aquí en Quito, ¿no es cierto? Zonas que dicen que hay dificultades, simplemente no las censan, Exacto. inclusive Todo pueblos está atado, residenciales. todo está atado a Lo un... hacen, es un Exacto. desastre, justamente porque quieren decir este tipo de cosas con impunidad. Las evidencias son claras. ¿Cuántos decenas de miles de afiliados del seguro que se han ido desafiliando porque no tienen cómo pagar las cotizaciones porque han perdido el empleo? Claro, claro que sí, no, pues sí. Y no hay medicinas y no hay seguros. Y yo varias veces yo vi unas imágenes que son dramáticas. Una fila de 5 cuadras en Quito para conseguir cita en el seguro, no para ni siquiera acudir a la cita, sino apenas para pedirle la cita. Entonces, el La país se ofensiva contra el desmorona, Seguro Social, el país mientras se estamos desmorona. entretenidos con la telenovela del Gran Padrino, ¿no es cierto? Siguen avanzando, pero implacablemente, la privatización de los fondos pensionales. Vamos a acabar con el Seguro Social en manos de los mismos banqueros amigos del presidente, la privatización del Banco del Pacífico, la privatización de las eléctricas, la privatización de las petroleras, de los pozos petroleros que han sido el sostén de la economía nacional, de la refinería, la privatización de CNT, la desregulación financiera, los créditos vinculados. ¿A dónde vamos a llegar, Juan? Si estamos realmente en una situación muy complicada, Pedro. Bueno, aquí Y podría tener un papel muy destacado nuevamente, estamos corriendo lista como estábamos con el tema de la fiscalía. Parte de las preguntas es darle un poder cada vez más invicto a la actual fiscal que va a estar prorrogada en funciones hasta el próximo gobierno, con una serie de pero posibilidades todos, de que le va a controlar. ¿Qué cree usted pero, que va a suceder si es que triunfa el sí en la pregunta que fortalece el rol de la fiscalía? bueno, es que es todo, porque la fiscalía es parte de toda la organización, no es que está dedicado para la fiscalía. Ahí también está el Consejo de Participación, ahí también está la Contraloría, que particularmente les interesa, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas, ahí hay una lista grande de todos los nombramientos que hace, obviamente después de un concurso y después de seguir los procedimientos, pero que hace el Consejo de Participación. Y además es general, toda la disposición transitoria primera y segunda del anexo dice, todas las autoridades que están hoy en ejercicio, hoy día, al día 5 de febrero de la consulta, se entenderán en funciones prorrogadas. Y esa, ya hemos visto el calendario de esas funciones prorrogadas, con las que van hasta el siguiente gobierno. Entonces, con cero... Además, la Fiscalía tendría ahora nuevas atribuciones porque contaría con un consejo, ¿no es cierto?, que en lugar de controlar a la Fiscalía, Consejo de digamos, la Fiscalía, permitiría Consejo Fiscal. disciplinar, ¿no es cierto?, y evitar cualquier tipo de disidencia respecto a una agenda que cada vez es más evidente, tiene claras implicaciones políticas. Claro, ahí se crea un consejo fiscal, eso es exacto. Pero mire, pero usted, que es un periodista bien informado,
ha leído y está y atento. Hay que revisar pues todo el documento de la consulta. Y no solo eso, hay que revisar el dictamen de la Corte Constitucional para caer en cuenta en los garrafales errores, por llamarlo errores, de apreciación en ese dictamen de la Corte Constitucional, porque es eso, un dictamen, ¿no verdad? ¿Cómo no declara la inconstitucionalidad de la pregunta de regresión de derechos? ¿Cómo que eso además tendría que ir a una constituyente, no puede ir a un referéndum? ¿Cómo no hacer una observación a que el gobierno siga con las autoridades que toditos le obedecen, pues? Y además, que es esto claro también que se nos estaba saliendo. Hablan de que la asamblea, que tiene un desprestigio, que tal. Obviamente no tiene heterogéneo como es la integración de la asamblea, no tiene una estructura única, ni solo por un sector político, pero parte del desprestigio de la asamblea fue la gestión de esa presidenta Yori, pues, ese desastre de gestión de ella que sigue ahí irresponsable, no ha dado cuenta ni a la propia asamblea ni al país. Ese es parte del desprestigio de la asamblea. Y ella fue la primera en acudir a esas prostituidas acciones de protección. ¿Dónde estamos, pues? Para que el órgano que ella integraba pase a un segundo grado, para que el órgano legislativo, que algunas personas lo han denominado, que yo insisto en que no es el primer poder del Estado, que no lo es, pero para que ese órgano legislativo, con la importancia que tiene, porque al final del día es el centro y el órgano donde se resume la actividad política y la representación nacional, porque hay diputados o asambleístas de carácter nacional y de carácter provincial, y se merman los provinciales, porque se quiere aglutinar por donde hay más aceptación política. Ese es todo el truco, ¿no es verdad? Y entonces, y de esto no pasa nada. Ese es el desprestigio en gran parte de la Asamblea, de haber tenido ese manejo de esa presidenta Yori, servil al gobierno. Los órganos y la estructura del Estado hace que justamente haya independencia de funciones, antes llamada independencia de poderes. La función judicial tiene que ser independiente. Las demás funciones, hoy por hoy la de control y transparencia, tienen que ser independientes. La función legislativa es independiente de la función ejecutiva. Y la función ejecutiva del presidente no está tampoco sometido a la Asamblea y tiene que ser independiente. Pero solo en este gobierno se pretendió y se quiso asumir todos los poderes del Estado. Todas las instancias del Estado tienen que ser serviles al gobierno o no deben existir. Además, rompiendo la Constitución y las leyes. Pero ¿no? claro, eso, claro, por eso porque hay un ordenamiento que podría perfeccionarse, pero con las leyes, con las instituciones que se tiene, algo se podría hacer. Claro. Estas consultas, estas preguntas, como usted muy bien menciona, no ayudan a resolver los problemas, sino que los empeoran y configuran una dictadura perfecta que blindaría Exacto. el marco de impunidad del presidente de la República y de todos estos supuestos peculados que empiezan a aparecer por todo lado y claro. una práctica de gobierno. ¿Qué Usted podría hacer ahorita? Usted anota algo que es muy importante. Una dictadura, dice usted, una dictadura perfecta, y yo le agrego, una dictadura que además sería legitimada por una consulta. Eso es lo que se pretende. Y eso hay que señalarlo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, la fiscal? Hemos hablado ya del Consejo de la Judicatura, hemos hablado ya del tema de los jueces, hablemos de la Fiscalía. ¿La Fiscalía qué podría hacer, inclusive antes de la consulta o sin la consulta, qué podría hacer ahorita para resolver, para evitar los claros procedimientos de corrupción que empiezan a mostrarse omnipresentes en el actual gobierno? No, en la corrupción es clarísimo, y bueno, y ya entiendo que del último caso del Padrino ya están actuando en la corrupción, en materia de corrupción, la Fiscalía Pero discúlpeme que le interrumpa aquí, o sea, a ver, la denuncia se hace, ¿no es cierto?, cuando el principal delator de la denuncia ya está afuera, o sea, cuando el señor creo que es Cortázar, ¿no es cierto?, ya se fue, una vez que ya salió, empieza las denuncias. Después de las denuncias dejan pasar muy convenientes los días, ¿no es cierto? Y esperan que los principales implicados salgan del país para empezar a hacer el amague de que algo están haciendo, inclusive los allanamientos. En los allanamientos no se incluye al principal implicado, que es el Gran Padrino, ¿no es cierto? Pariente del presidente de la República.
Y todo se hace de tal manera, ¿no es cierto?, que queda para la galería, para la opinión pública, como que algo se está haciendo, cuando en los hechos se está garantizando la impunidad. El propio gobierno, muy tardíamente, contradiciéndose y evidenciando además su culpabilidad directa, ¿no es cierto? Dice, es que no sabíamos nada, cuando después dice, no, es que yo le pedí la renuncia porque ya encontré que algo estaba ¿Cómo se pasando, da iba a caer en la confianza? tentación. ¿No es cierto? Entonces, pero resulta ser que ahora inclusive pide las renuncias y permite que se vayan, ¿no es cierto?, sin ningún informe de labores, precisamente para que puedan ir limpiando las evidencias. Entonces, lo que aparece como acciones, en realidad lo que se convierte son en mecanismos para garantizar la impunidad. ¿Qué podría hacer? ¿Qué instrumentos jurídicos usted como abogado sugeriría y exigiría de parte de la Presidencia de la República, de parte de la Fiscalía, para encontrar a los culpables, para evitar la corrupción que parece ser que es sistemática, no es en estos casos específicos, para que en el país hayan soluciones y que no nos resignemos a vivir en, digamos, en este lodo, para no usar otra Ya, palabra? ya, ahí hay un tema que yo quisiera tratar de ser claro, Pedro, porque me parece que hay que señalar las cosas con claridad y ver. Usted mencionó hace un momento la noticia crímenes. La fiscalía, y esto está bien, pues, ¿no? La fiscalía también tiene, y han dicho, sus limitaciones económicas. Yo no tengo que salir en defensa de la fiscalía, que además la fiscalía no necesita que yo la defienda. Pero estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Pero la fiscalía puede recibir una denuncia o puede actuar de oficio, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien debió aquí hacer una denuncia, era el propio gobierno. Era el gobierno que debió hacer una denuncia porque era un subalterno, pues. Era un subalterno y en esa segunda declaración que hace el presidente sobre este Luque dice, no, yo le pedí la renuncia porque gozaba de mi confianza, etcétera, porque perdió mi confianza. Después de que dijo que era pues que le aceptó la renuncia porque él tenía derecho a ir a otra posición, que quería ir a otra posición, etcétera. Una es la declaración con Milton Pérez desde el Amazonas y la otra es la declaración con Carlos Vera sobre el mismo tema, ¿me explico? Que circuló muy fuerte en las redes por esa contradicción. Entonces, la fiscalía no recibe denuncia de esto por parte del gobierno ni de ningún funcionario público, que es de donde vio nacer porque son los que estaban más cerca de los hechos que fueron al final del día denunciados. La fiscalía actúa por la denuncia de la posta, que esto hay que reconocerlo, hay que señalarlo, por Boscán, por el señor Boscán de la posta, con quien yo no tengo amistad, lo conozco obviamente, yo no sé si él me conozca, pero hago esta aclaración, esta precisión, en abono a que soy objetivo. Cuando la posta toma este tema e insistentemente lo denuncia, lo investiga, lo denuncia, y va agregando cosas, y va agregando elementos, y va tomando cuerpo, la fiscalía, en lo que tenemos por información general, no he visto, no conozco el expediente, no tengo un interés directo por ir a mirarlo. Ahí la fiscalía actúa y ahí vienen los allanamientos, ¿sí me explico? Entonces yo no conozco el expediente, repito, para poder dar un comentario específico al caso, pero de lo que se sabe, de los informes de prensa, que ya no se puede pues, ocultar, no obstante que hay muchas cosas que se ocultan, objetivamente está hecho eso. Quien denuncia es la posta con el señor Boscán. Y de ahí es que actúa la fiscalía. Pero si este lo conocía alguien antes, que podría haber sido cercano a las personas involucradas, cercano al gobierno, o al menos si no era partícipe del propio gobierno, era el primer llamado, porque si no eso se llama encubrimiento. ¿Sí me explico? Encubrimiento. Y entonces, y toda persona, no digamos respecto de un subalterno, de un colega o algo, toda persona que tenga conocimiento de una infracción penal, de un delito, está obligado a denunciarlo. ¿Sí me explico? Pero En estas son las especial si cosas que son no se saben. sus propios subordinados. Sí, en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, él cambia la normativa de manera explícita
para entregar encargarle todo. el control del 13% del Producto Interno Bruto del Ecuador a través de las empresas públicas y darla a su amigo de larga data del propio Banco de Guayaquil. Porque además Claro, es la otra cosa, que creo que el Banco de Guayaquil debería pedir disculpas frente a la ciudadanía, a sus clientes, porque resulta ser que frente a sus todas estas clientes. todos vienen de la misma estructura, del mismo Banco de Guayaquil y del Banco Banisi. Entonces, Pero son ahí, esas gentes las que deberían conocerse muy claramente, ¿no es cierto? Las que aparecen implicadas, más allá de que se continúen con los procedimientos. Yo lo que digo es cómo evitar. Aquí hay procedimientos, hay modus operandi que se repiten, es decir, tráfico de influencias para designar funcionarios en puestos claves donde se maneja harta plata, en el caso de los ad honorem, en el caso Danubio, ¿no es cierto? Ahí están los señores Pons, ahí está la esposa del gerente de Petroecuador, ahí está el caso del padrino, es decir, se ve modus operandi, ¿no es cierto? La subasta de los puestos públicos. Entonces, yo creo que sí se podrían tomar acciones, tanto por el gobierno como por la fiscalía, no solamente para investigar, sino para prevenir. Ahí viene el malhadado caso de esta Secretaría contra la Corrupción, que me parece, ¿dónde están políticas concretas en todo este tiempo frente a cosas que aparecieron desde antes, mucho antes de lo que la Posta haya empezado a publicar esta telenovela? pero, pero ahí usted anota unos hechos importantes y déjeme empezar por aquí, Pedro. Usted anota un hecho importante que me voy a referir al final, anota un hecho importante en lo de la Secretaría, en lo de la Secretaría Antiproducción, perdón, Anticorrupción. Eh, pero déjeme volver al tema, ¿no? Yo por esto, y cuando usted hace la mención anterior, he dicho que el presidente debería ser el primer interesado en ir a ofrecer su versión para que el país que gobierna, seguidores o no, si es la primera autoridad del país, tengan la tranquilidad que el presidente se ofrece rápida y expeditamente cuando tocan al cuñado y cuando tocan a unos elementos muy cercanos a él, aunque no se ha llamado a decirle a la fiscal, señora fiscal, voy a rendir mi versión. Tal vez yo quiero rendir mi versión, tal vez por una cuestión, yo lo decía en otra declaración, por su alta investidura, lo que sí se podría hacer por una cortesía debido a esa alta investidura, es que la señora fiscal vaya y le tome la versión en el Palacio, no obligarlo a ir como un ciudadano más al recinto de la fiscalía, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo, no hay problema, pero el primer interesado en que se rinda esa versión debería ser él, para dejar fuera de toda duda su intervención o no intervención en este caso, ¿verdad? Porque había gente tan cercana, hay gente tan cercana a él que tiene que dar una versión. Y no he visto todavía, se ha dicho que sí, que iba a ser llamada la versión, no he visto todavía noticia en ese sentido, ¿verdad? Pero yo sí creo que eso es fundamental, que aunque no se lo ordenase la fiscalía, que no dejaría de ser una orden que cumpla rendir una versión, él tendría que ofrecerse para descartar toda duda. Aquí vengo a dar mi versión. ¿Sí me explico? Eso es fundamental, eso es fundamental. Y de ahí, claro, ya la fiscalía sigue una rutina, sigue tanto para la noticia crímenes, como hemos hablado, como para su dictamen después de una investigación, porque esto termina todo esto en una indagación previa. No puede tampoco la fiscalía a la primera noticia, al primer hecho, a la primera, iniciar, si no hay unos elementos que lo obliguen a iniciar una investigación. ¿Sí me explico? Y esto que también tenemos que admitirlo en todo el sistema, la fiscalía tiene también sus limitaciones. La fiscalía es parte de la función judicial, curiosamente, y la fiscalía también está sometida al control del Consejo de la Judicatura. Y no es Ecuador el único país en el que tiene a la Fiscalía como parte de la función judicial. En Colombia es lo mismo, porque al final es el sistema de justicia. Y mire que es el punto de partida y lo más elemental, entender que estamos en un servicio público de justicia. Y si hay un servicio público que es el peor en la historia de la República, que está peor que nunca, es el servicio público de justicia. Para darle un ejemplo, Pedro, los abogados, lo vivimos a diario. Usted quiere como abogado revisar un expediente. Si es que hay un escrito pendiente, no puede. Porque está secreto, lo tiene el juez. Y mientras el juez no despache
el escrito pendiente, sea de quien sea, no puede el abogado examinar el expediente. Eso es inconstitucional y ojalá le llegue la noticia por aquí al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura que hizo, como hemos coincidido, esas declaraciones iniciales alentadoras. Tienen que diseñar un sistema. El juez lo tiene en el expediente, perdón. Señor juez, entréguenle un momentito que el abogado de una de las partes quiere revisarlo. Eso es inconstitucional. El derecho de defensa no está sujeto a la pereza o a la agilidad de ningún juez. Los abogados tienen que tener, y la parte procesal no se diga, acceso al expediente que le interesa en cualquier momento. Si por eso se dice que los expedientes son públicos y está consagrado en la Constitución y en las leyes procesales. Son públicos en el sentido de que cualquier persona del público puede ir a verlos. Si usted tiene un expediente, podemos ir a verlo, cualquiera que tenga interés. Los expedientes judiciales son públicos, salvo en el caso de las indagaciones, que es para que no se obstaculicen, no se cambien los hechos, no haya alteraciones, las indagaciones en materia fiscal. Y eso en el periodo de indagación. Cuando pasa ya a la etapa judicial, es público. Todo proceso judicial es público. Y esto es lo que no se entiende. Y esta garantía constitucional se la viola. ¿Desde cuándo se está dando este secretismo en contra de las mejores prácticas y en contra de la Constitución en el sistema judicial ecuatoriano? Perdón, no, se me fue. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se da esta cuestión de secretismo que deja en la indefensión a los acusados? Es desde que se cambió el sistema, ¿no? Que se cambió el sistema y se hizo esto, que es lo que yo digo, justicia secreta por ventanilla, se cambió todo el sistema, se pasó al sistema del proceso que lo llaman oral, que es proceso para retornar a las buenas prácticas, para retornar al respeto a los derechos procedimentales de los involucrados. Mire, primera medida que sería tan sencilla como eso, quitar y derrumbar, ahí sí derrumbar, como diría el presidente de la República, derrumbar esas mamparas, olvidarse de la ventanilla y abrir los juzgados al público, que cualquier persona vea cómo el juez está trabajando o no trabajando. Para empezar, si la esto no requiere no ningún cambio ni constitucional ni legal, es simplemente un tema administrativo, de buena voluntad y de decencia. Claro, pero además de buena voluntad, cumpliendo con la Constitución, pues, porque la Constitución dice que la justicia es pública y que los procesos son públicos y que los abogados tienen el derecho constitucional de defensa, pues, y las partes y los abogados tienen que ir a ejercer el derecho de defensa, que hoy por hoy está vedado casi en la práctica. A la ley le dice que un juez tiene que dictar determinadas providencias, para otro ejemplo, en 3 días. Determinada en 3 días. Se demora 3 años. Cuando ya 3 meses. Lo que sea, hay juicios que demoran 10 años. Y como usted daba el caso del ejemplo del juicio del influjo psíquico, 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, eso atenta también contra el principio de igualdad ante la ley. El trámite de los procesos tiene que ser cronológico. ¿Esto qué quiere decir? En orden al tiempo. La primera demanda, si la demanda de Pedro es anterior a la demanda de Luis, tiene que terminar primero el proceso de Pedro, ¿no le parece? Ese es el sistema igualitario en sentido iguales derechos en iguales circunstancias. Así es, mi estimado Pedro. Esto plantea una situación muy complicada, porque también se plantea esto que hablaba usted hace un momentito, de crear la dificultad para después vender las dificultades. Claro. Esta cuestión parece ser que se va a perpetuar si es que gana el sí en la consulta, ¿no es cierto?, en la medida en que se estarían reforzando los mecanismos de complicidad dentro de las autoridades de control y al mismo tiempo se estarían reduciendo los derechos de la ciudadanía y los anticuerpos de la sociedad y de las instituciones para ir mejorando. Claro, y se sigue con autoridades con las que están actualmente, indefinidamente hasta el siguiente gobierno, con el truco de las disposiciones transitorias.
Porque, por ejemplo, en la posta aparece, vamos viendo de nuevo la cuestión de ver cómo se dan soluciones al país. Porque yo insisto que aquí, más allá de los tiempos, yo insisto que aquí, ¿no es cierto?, no es que recién aparecen las cosas, sino que hay modus operandi, ¿no es cierto?, modus operanda que se han venido evidenciando desde hace largo rato, sobre todo con este gobierno, pero inclusive en el gobierno anterior. A ver, viene un tema de reparto. Tiene un tema de tráfico de influencias. No es cierto que la mujer del presidente de Petroecuador puede poner los funcionarios, como tampoco es cierto que es perfectamente lícito que el cuñado del presidente ponga a los gerentes de las empresas públicas y después estos hagan una serie de contratos a dedo con sobreprecio, ¿no es cierto?, que empiezan a verse por todo lado, o una serie de beneficios. El tema de los vueltos a los Isaías, el tema del pago, por ejemplo, a las barcazas que producían termoelectricidad en Guayaquil, ¿no es cierto?, que además fueron destruyendo el puente y que les están pagando en efectivo. No hay plata para los hospitales, pero están pagando en efectivo lo que no han producido, insisto, lo que no han producido desde el 2016 a un precio por kilovatio hora que es más de 4 veces lo que está costando en Coca-Cola Sinclair. Entonces, todo esto ya forma parte de una cuestión que de manera sistemática lo planteaba el anterior procurador con respecto a los tribunales de arbitraje. Ahora lo están haciendo sin tribunal de arbitraje. Lo están haciendo en el caso de los vueltos de los banqueros del feriado bancario. Vuelven la cuestión de los préstamos vinculados. Y todo esto está vinculado, porque está articulado, porque si se unen los puntos, resulta ser que aparecen como procedimientos metódicos, ¿no es cierto?, sistemáticos, en una maquinaria que se está enquistando dentro del gobierno y no hay respuesta. Entonces, por ejemplo, el tema del tráfico de influencias, ¿no está eso penado en la ley? El Claro. tema de organizarse, ¿no es cierto?, organizarse para obtener estos beneficios con sobreprecios, ¿no está eso penado por la ley? Sí, todo está. Vamos, ahí el tema es muy amplio, Pedro, ya tengo que ir terminando, pero no puedo dejar eso pendiente, su comentario pendiente de agregar algo ahora mismo. La solución no es una, porque el problema no es uno, hay muchas soluciones, muchas alternativas para resolver muchísimos problemas, pero debe empezar por la buena fe. Debe empezar por contar en todas las instancias con funcionarios probos, pero además de que sean serios, probos, honestos, hay algo que está dejándose de lado en Ecuador, inteligentes. Y hoy por hoy la inteligencia y la astucia solo se usa para el mal, para la viveza, como se denomina la viveza criolla, no para el manejo serio, oportuno. Miren, que ya solo falta, porque ahora es un defecto, es un problema, hay que avergonzarse de ser inteligentes. Yo me excluyo, por supuesto, de todas estas consideraciones. Pero entonces, hoy por hoy, lo que aplica es lo que dijo Dostoyevsky en su época, en su momento. Ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Y eso se consagra en la consulta, más que en ningún lugar. Se consagra en la consulta, porque se está pretendiendo que todos los que vamos a votar en esa consulta somos imbéciles, tan imbéciles que no nos damos cuenta de los trucos y de lo que va atrás y de lo que no está escrito y la tergiversación del dictamen de la Corte Constitucional. Antes de que se nos vaya, Juan, hemos hecho un recorrido de distintos actores y más allá de lo que pueda o no pueda hacer la Fiscalía, ¿qué es lo que podía hacer el presidente de la República? Yo hago referencia, por ejemplo, cuando saltó el tema de la denuncia en contra del hermano del presidente Correa inmediatamente pidió que se reviertan todos los contratos que tenía con el hermano. Claro. Cuando salió una denuncia en contra del presidente Borja y su hermano, inmediatamente el presidente Borja puso en juego su presidencia, no sé si le demostraban que eso era cierto, pero tomó cartas en el asunto. Acá el presidente... Pero un ratito le hago un paréntesis ahí, fueron categóricos, totalmente. Y por eso es que yo... hablando de presidentes en dos momentos distintos y en situaciones además de oposición distinta y con ideologías distintas. Este presidente lo que ha hecho es primero negar, ha dejado pasar el tiempo y en lugar de tomar cartas en el asunto, ha permitido, ¿no es cierto?, que aquellos que han ido incumpliendo vayan saliéndose y desaparezcan de la escena impunes. Yo menciono, por ejemplo, el caso de la Contraloría. Sí hay un informe de Contraloría, dice Boscan, sí hay un informe de Contraloría diciendo que la contratación con sobreprecio en Flopec
ya se venía dando desde hace tiempo y no era procedente, y sin embargo se volvió a contratarles con sobreprecio. Hay un informe del Ministerio de Trabajo de este mismo gobierno diciendo que el gerente de Flopec no podía ejercer un cargo público y sin embargo se lo calificó. Entonces, me parece que hay acciones que no tiene por qué ser responsabilidad de la Fiscalía, que es responsabilidad absoluta del presidente de la República, más allá de que dé o no declaraciones, de que no sea o no sea convocado tanto a la investigación de Fiscalía como a las investigaciones de la Asamblea, y que no lo está haciendo. Usted como abogado, ¿no es cierto?, en términos del derecho público, ¿qué cosas se pueden hacer para prevenir, para parar el tema, este tren de corrupción que se está aprovechando de todas las circunstancias? Exacto, exacto, pero y veo la batería, no quiero que se me corte intempestivamente, ¿no? Porque yo cambié de lugar y lo que está atrás mío se nota con las entrevistas usuales. Ahora tuve que cambiar de lugar. Entonces ya se me acaba la batería. Pero no puedo dejar pasar este comentario suyo final que es tan importante. El sistema tiene que funcionar. Y volviendo al punto de partida, a la autoridad más alta, el presidente tendría que ser el primer interesado en clarificar su posición. ¿Solapó o no solapó? ¿Tuvo o no tuvo que ver? ¿Sabía o no sabía? Eso tiene que salir, y además de manera oficial, no en un discurso que pretenda ser emotivo. Yo no sé también qué le ha hecho creer al presidente que es grandilocuente. El discurso tiene que ser de fondo y forma, ¿verdad? Y entonces... Y eso tiene que salir en una indagación. Pero hay muchísimas de las cosas que usted anota, y a eso átelo a las autoridades prorrogadas, en la pregunta del Consejo de Participación en la consulta, porque mucho de lo que usted anota, ha debido ser detectado, señalado y observado por la Contraloría. Y entonces ahí yo le devuelvo a usted una pregunta. ¿Dónde está la Contraloría? Bueno, en este caso parece que se ha cumplido, por ejemplo, con el tema de los sobreprecios, pero no le hacen caso, ¿no? Claro, porque la Contraloría es totalmente independiente del gobierno y tiene que ser. Y por eso el nombre, Contraloría. Para que vea que es una cuestión generalizada, ¿no? Sistemáticamente, el mismo ejemplo de los sobreprecios se da con la cuestión de la venta del barril de petróleo por debajo del precio. Se duplicó el precio que estaba en la proforma presupuestaria, se duplicó por la crisis de Ucrania, hasta $120. A nivel internacional, el West Texas Intermediate, que es el referente del Ecuador, ha estado en 95. Y sin embargo, plantean como promedio $61 por barril. ¿Por qué una diferencia tan grande entre el precio de que se está vendiendo en el mercado internacional y el precio que se da aquí en el Ecuador? Entonces, lo mismo se ve en el caso de la cuestión eléctrica, en la cuestión de los distintos del sector público. ¿Cómo prevenimos? Claro, y que además tendría que justificarse, Pedro. Entonces, realmente, oiga, me muero de pena, pero se me va a cortar, se acabó la batería. Entonces ya le digo, no quiero que se corte abruptamente sin que tengamos tiempo de... Unas palabras finales, Juan. Muchísimas gracias, agradeciéndole mucho su tiempo y sus criterios. Bueno, mire, sí, yo no puedo dejar de señalar que tengo fe en la República, tengo fe en los destinos del Ecuador, los gobiernos son transitorios, las personas somos transitorias, ¿verdad? Todos, y todos deberíamos comúnmente, unidos, trabajar por un país mejor, trabajar porque las cosas se hagan mejor. Lo principal para ello es ponerle buena fe, buena intención, dejar de hacer el cálculo inmediato, dejar de mirar todo con un sentido ni siquiera, para ponerlo utilitarista, para no ponerlo necesariamente con unos fines económicos, utilitarista en los distintos aspectos que se pueda considerar. Poner el funcionario que le conviene, poner el pariente, poner aquí allá, no, en función de lo que le interesa a la República y respetar las instituciones. Lo que está mal, cambiarlo. Las instituciones que tienen que ser modernizadas, pues modifiquémoslas, que para eso están los órganos y la estructura del Estado, para eso están el ordenamiento. No es más listo, no es más vivo, no es más el más audaz, el más atrevido, el que quiere inventar
unas salidas jurídicas que a nadie se le han ocurrido antes, que no se le han ocurrido por absurdas, por disparatadas. ¿O usted qué cree que no se le podría haber ocurrido a cualquier persona esas podridas acciones de protección? Claro que sí, pero todo eso tiene que tener un límite, todo eso tiene que tener un final. ¿Me explico, Pedro? No podemos seguir indefinidamente con un país que se desmorona, con un país que se desbarata, y eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente. La estructura del Estado no se conoce y no se quiere conocer. Y si se conoce, no se quiere respetar. Y entonces así no puede funcionar regularmente el Estado. No puede funcionar si no se respetan las otras funciones del Estado. Vale decir, los poderes, como mucha gente lo dice y lo admite. Pero repito, desde la Revolución Francesa se redujo el poder a uno solo, al poder del pueblo, que se reparten funciones en distintas actividades, porque no puede, y de ahí viene la democracia representativa. Cambiamos del demos griego, que era el pueblo reunido en la Plaza Mayor tomando las decisiones más importantes para la comunidad, a la democracia representativa. Ya no puede aquí reunirse el pueblo en ningún país que tenga cierto número de habitantes para arriba, ya no puede reunirse a tomar decisiones por la cantidad de habitantes. Lo más que se puede dar, tal vez en el ambiente y en el ámbito municipal, es una asamblea, un cabildo ampliado, en el que puedan intervenir personas que no necesariamente solo son los concejales, los alcaldes, sino personas que tienen otros intereses en la ciudad para darle, como el nombre lo dice, una connotación ampliada, más número de personas. Pero no se ha inventado de otro lado, valga la oportunidad para decirlo, porque no se ha hecho público, un sistema de gobierno más efectivo que el democrático. Y hay sus variantes, hay sistemas de gobierno parlamentaristas, hay sistemas de gobierno presidencialistas como el nuestro, puede haber estas variantes, pero todos son sistemas que parten del origen democrático, del origen de la decisión del pueblo, que no debe ser tergiversada. El pueblo no debe ser engañado. Yo siempre fui partidario del voto al analfabeto, porque yo decía y sigo diciendo, puede ser analfabeto, pero siente, sabe cuándo la vida está más cara, sabe cuándo hay escasez, sabe cuándo tiene medicinas, etcétera. Puede ser un artesano, que es semi-analfabeto o lo que fuere. Y además, y por último, pues que se preocupe el Estado de sacarlo del analfabetismo. Por eso las dos principales puntos de partida, en mi opinión, para manejar bien un Estado es la salud. Necesitamos un pueblo sano, y de ahí la educación. Necesitamos un pueblo que esté preparado, y no después despreciar y menospreciar al que no está preparado cuando no le ha dado el Estado las herramientas para prepararlo. Entonces podríamos debatir y conversar bastante sobre esto, mi querido Pedro, pero como le dije, se me va a cortar por la batería. Muy valiosas sus apreciaciones, sus criterios, y como Muchas usted dice, gracias. esto hay que seguirlo debatiendo, esto hay que seguir incorporando a técnicos. Este es un esfuerzo multidisciplinario que el país requiere. No podemos permitir que nuestro país se derrumbe. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión. Gracias a usted por la invitación, Pedro, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria.
investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.